Alabanzas dad a Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Muy bien, y nosotros, los jóvenes ya maduros, ¿verdad? Nos quedamos aquí para alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial, pero también, hermanos, para continuar con el estudio que hemos iniciado sobre el concepto de retos o obstáculos que la Iglesia del Señor enfrenta hoy en día. El mundo está cambiando, ¿sí o no, hermanos? ¿Qué tanto, Olguita, ha cambiado el mundo? Demasiado. Creo que va muy rápido y nosotros, hermanos, lamentablemente a veces no podemos alcanzar tanto los niveles de tecnología, de los cambios de la sociedad y la manera, hermanos, en que la moralidad ha cambiado mucho a través de los tiempos. Quiero que abran sus Biblias. También, y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Creo, hermanos, que este pasaje delinea con claridad cosas, hermano Abel, que la Iglesia del Señor debe de tener en mente y que debe de conocer. ¿Hay peligro en nuestras vidas hoy en día? Mucho, pero ¿por qué, hermano Julio? ¿Cuál es el peligro que la Iglesia del Señor, que yo, usted, nosotros como hijos de Dios enfrentamos? Falta de conocimiento a la palabra de aquellos que desobedecen. Uno indiscutiblemente, ¿verdad? El profeta desde el Antiguo Testamento, Oseas, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento es importante y es esencial para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque, hermano Salinas, si venimos a adorar a Dios, ¿lo puedo adorar como yo quiero o...? Por ahí, ¿por qué no? A mí estamos adorando a Dios. Debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, y vamos a mirar cosas muy importantes. Adán recibió un mandato directo de Dios. ¿Y cuál fue el mandato que se le dio a Adán? Que no comiera del fruto del árbol que está en medio del huerto. Las consecuencias, hermanos, de desobedecer a Dios es la muerte espiritual. Y vamos a hablar hoy en día, hermanos, uno de los problemas que nuestra sociedad está enfrentando es la decadencia del matrimonio y del temor de Dios en todos los aspectos en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Por qué dice esto, hermanos? Bueno, porque el matrimonio es importante en el aspecto social y espiritual, ya que es una institución que nos permite, hermanos, manifestar nuestra fe y nuestra alabanza a Dios, porque para gloria de Dios fuimos creados.
para gloria de Dios, hermanos, fuimos creados. Y entonces hay algo interesante que quiero que recalquemos. Dios es que, bueno, es eterno, pero primordialmente, hermanos, es espíritu, y por esa razón debemos de mirar que si tomamos el tiempo de analizar el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, hermana Sally, de Génesis, el pecado, hermano Juan, no entró hasta después de la institución del matrimonio, hermano Oscar. Y quiero que el hermano Juan nos lea por ahí Génesis, hermanos, en el capítulo 2, y vea verso 23 en adelante. Dijo entonces Adán: esto ahora es hueso de mis huesos, Ajá. carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Fíjense muy bien, hermanos, la delineación de los parámetros de la conducta humana, hermana Artiga, fueron dados por Dios, primeramente a Adán, ¿verdad? Y a Eva. Y esto es, hermanos, que Dios le dijo, esto es lo que tú vas a hacer, esto es lo que puedes hacer, y esto es lo que no puedes hacer porque vas a tener consecuencias. A través de la historia del pueblo de Dios y el conocimiento que Dios nos ha dado, hacer la voluntad de Dios, hermanos, representa para el hombre una promesa y grandes bendiciones. Pero de lo contrario, desobedecer a Dios y no tomar en cuenta la voluntad de Dios, hermanos, trae castigo, y la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, verso 23, y Romanos capítulo 3, verso 23. Tomen nota, hermanos, y vean la importancia de lo que estamos mirando aquí, ya que uno de los más grandes peligros que tenemos en nuestra cuenta es de que como cristianos, hermanos, tenemos a Dios para ayudarnos, para protegernos, para salvaguardarnos de todo peligro, hermano Esaú, pero hay alguien que va en contra de la voluntad de Dios, y ese es ¿quién? Satanás. Y Pedro dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando nosotros, hermanos, miramos en el verso 3, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muéramos. Noten, bendición para hacer la voluntad de Dios. Condenación, ir en contra de la voluntad de Dios, y a través de su deidad, Dios, hermanos, ha tenido siempre manifestaciones de amor y de bondad para nosotros. ¿Nos ha bendecido Dios grandemente, sí o no? Y quiero que notemos, hermanos, que una de las más grandes bendiciones que Dios ha dado al hombre, ¿cuál es? En el aspecto material. La familia, y el hermano Ñerito, el hermano Artiga va a hablar de la familia. Yo estoy y voy a hablar del matrimonio, pero así es, hermanos, la familia es el resultado del matrimonio. Lo que nosotros hemos recibido como una grande bendición y que debemos de valorar más, debemos de cuidar más, es la mujer, hermanos. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Fíjense muy bien, entonces la mujer viene a ser el complemento perfecto de la humanidad
porque Dios nos ama. Él no quiso que el hombre estuviera solo. Y al mismo tiempo, vemos nosotros en el capítulo 1 y en el verso 26 y 27, quiero que notemos algo muy importante. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con quién estaba hablando Dios aquí, hermanos? Bueno, estaba hablando ¿con quién, hermano? Con el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra Theos, hermano, dioses en el capítulo 1, verso 1 de Génesis, dice, dioses crearon los cielos y la tierra. Ahora, aquí, esto comprueba la deidad y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, como equivocadamente hemos mencionado, y el hermano Juan, a lo mejor me lo apedrean por ahí unos días de estos, pero ha hablado directamente en contra de la doctrina equivocada de los testigos de Jehová, y a mí me van a apedrear también, pero, hermanos, tenemos que defender la palabra de Dios. Tenemos que contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Judas, verso 3. La fe, hermanos, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos ilumina y nos da el conocimiento necesario para agradar y alabar y glorificar a nuestro Dios, porque para eso fuimos creados. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Muchas son las controversias, hermano José, y Gaby, gracias que está de regreso con nosotros también. La semana pasada estuvo visitando y ella y Ale y Martín es personas que hemos conocido y que han estado asistiendo en algunas ocasiones. Pero noten, hermanos, que la palabra de Dios nunca es tan difícil de comprender y entender, porque cuando miramos en Hechos, en Génesis 2, 23 al 25, vemos que ahí está la institución del matrimonio diseñada y creada por Dios. Y noten, hermanos, ¿cuáles son los componentes del matrimonio espiritual, del matrimonio santo? Es un hombre, ¿y qué más? Y una mujer, varón y hembra. Gracias, hermano, que está notando eso. Son los retos y obstáculos que la iglesia, hermano Piña, está enfrentando hoy en día. Es la manera en la cual las filosofías y los pensamientos del hombre están cambiando la estabilidad y la santidad del matrimonio. ¿Por qué? Porque ahora se pueden casar hombre con hombre y mujer con mujer. Y esto, hermanos, no encuentra aprobación de parte de Dios. También, hermanos, las estadísticas, y el hermano Julio es un experto en esto, y si él rápidamente mira en Google, 2 millones de personas, hermanos, se pueden casar, ¿y cuántos millones de personas creen que van a llegar hasta la muerte en casamiento? No muchas, muy pocas. Quizás no sea tanto cero, pero casi es equivalente a cero, hermanos, porque la mitad de esos 2 millones se divorcian, o sea, 1 millón de personas se divorcian en un término de 2 a 7 años, 2 y 3, 2 y 4. Un artista dibujó las dificultades de la estabilidad del matrimonio como una barca con un mástil grande, que es donde se ponen las velas, y en ese mástil había de 10 matrimonios, 4 que se estaban aferrando al mástil y 6 saltando al agua. Porque esto es lo que vemos hoy en día. Lamentablemente y tristemente, hermanos, la estabilidad del matrimonio se ha quebrantado por la falta de moralidad y la falta de temor a Dios.
Por eso Pablo está escribiendo a Timoteo. En los tiempos postreros debes de saber esto, debes de estar consciente. Y lo que nos enseña ahí, hermanos, claramente, y quiero que vuelvamos a Timoteo. Y noten el verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. La impiedad, hermanos, la injusticia, las obras malas, la actitud maligna del pecado y de la humanidad hoy en día es digna de asustarnos. La mayoría de los padres hoy en día, y yo le pregunto, hermano Oscar, hermana Salinas, ¿no le da un poquito de miedo a veces cuando manda a sus jóvenes a la high school? Y yo espero, hermanos, que usted esté orando cuando los manda y que le pida a Dios que los proteja. ¿Saben por qué? Porque, hermano Esaú, algunos de esos jóvenes, algunos de esos niños no regresan a la casa. Les dieron un balazo, los acuchillaron, se los robaron, abusaron de ellos, fueron inducidos a las drogas y la inmoralidad, hermanos, está entrando en ataque directo a la iglesia del Señor. Pero alabado y glorificado sea el nombre de Dios, hermanos, porque Cristo creó una iglesia fuerte, una iglesia sana y una iglesia, hermanos, que tiene poder y autoridad para resistir las fuerzas malignas, porque Pedro, cuando responde a la pregunta del Señor Jesucristo, le dice, tú eres el Cristo, ahí en Mateo capítulo 16, versos 16 en adelante, el Hijo del Dios viviente. A esto, el Señor Jesucristo dice, bien has respondido, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, por lo cual yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ellas. Amén, hermanos. No hay nada, hermanos, que pueda tumbar la iglesia, a menos que nosotros dejemos que la maldad y el pecado se infiltre en la iglesia. ¿Por qué? Porque el matrimonio, hermanos, fue basado en la espiritualidad y en la santidad de Dios. En el capítulo 2 claramente dice ahí, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿y qué? ¿Es Dios santo, hermanos? ¿Es Dios espíritu? El matrimonio, hermanos, sobre todas las cosas debía de ser una relación espiritual donde dos personas proclaman amor, compasión, intimidad y ternura para complementar la vida de otra persona. El sexo es importante, no lo podemos negar, pero la relación física vino después del pecado. Dígame por qué, hermano Juan, o alguien que me diga por qué después del pecado. Por la desobediencia. Hermana Betty, Adán y Eva estaban espiritualmente hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Se miraban, pero no sabían cómo eran. ¿Por qué? Porque era un matrimonio espiritual. Cuando desobedecieron, cuando pecaron, cuando fueron en contra de la voluntad de Dios, amadores de sí mismo, en el aspecto en el cual la Escritura nos dice que Eva y Adán vieron que el árbol era bueno, ¿para qué? Y ahí es donde muchos de nosotros, hermanos, caemos en el error, en el pecado y en la condenación.
Fue después de la desobediencia que se dieron cuenta que estaban desnudos. Perdón, lo que el mundo nos ofrece, hermanos. Por esa razón tengamos cuidado y por esa razón, hermanos, estas lecciones que he estado presentando son de vital importancia para tu conocimiento, para tu preparación moral y espiritual, donde Pablo nos exhorta a fortalecernos en el poder y en la fuerza de Dios, Efesios capítulo 6, verso 10. Y para esto dice que debemos de tomar toda la armadura de Dios, hermanos. Y debemos entonces enfocarnos a mirar el propósito con el cual fuimos nosotros creados. Es importante, hermanos, que consideremos qué se toma para hacer una casa. A ver, ¿alguien? Planeamiento. ¿Qué más? Fondos. Fíjense, hermanos, ahí, si ustedes hacen un poquito de estudio, ¿saben ustedes por qué la mayoría de los matrimonios se rompen? Por falta de fondos. Por el dinero. Y por la falta de tener un conocimiento pleno de con quién me estoy casando. Nos dejamos guiar por la vista. ¿Cómo dice hermano Juan? No planearon bien. Y déjenme decirles, hermanos, esto es bien claro. A través de 45 años de ministerio, de predicación y de estudios bíblicos con diferentes personas en diferentes lugares. ¿Pero por qué se quiere separar de él, hermana? ¿No lo ama? Pues sí lo quiero, hermano, pero pues es que en el trabajo de albañil que él tiene, pues no gana suficiente. Yo quiero tener dinero para salir. Hermana, entonces no sabía que él era albañil cuando se casó con él. Pues sí, hermano, pero pensé que lo iba a cambiar. Hermanos, tengan cuidado. No te puedes casar con un albañil y querer tener vida de ingeniera. Por eso el matrimonio requiere preparaciones. Básicamente, y el hermano Ildefonso trajo la misma lección que yo he presentado también, porque se requiere una preparación espiritual, hermanos, del compromiso, de la responsabilidad de obedecer el matrimonio según Dios lo ha establecido. Se requiere no solamente planear esto y planear aquello, pero se requiere, hermanos, madurez física. ¿Qué quiere decir con esto, hermano Venegas? Que hay muchachitas y hay muchachitos que les sube las neuronas y las pleotonas y todo lo que ustedes quieran llamar, y a los 16 años están teniendo niños. Y luego, papá Juan, mamá Juanita, ¿me ayudas? Hermanos, pueden tener hijos, pero no saben criarlos, no saben educarlos y no saben proveer para ellos. Se requiere también, hermanos, conocimiento de lo que es la economía del hogar. Y por eso se requieren fondos. Y entonces debemos de estar conscientes en armonía de que si yo me caso con un albañil, hermanos, no le puedo demandar más de lo que él en amor, en entrega, en compromiso conmigo me puede dar. Y si estoy dispuesta a aceptar esa vida humilde, pero llena de alegría, llena de comunión, llena de gozo, la voy a aceptar. Pero lamentablemente muchos se meten equivocadamente por falta de conocimiento. Dígame. El caso número uno de separaciones, bueno, primeramente, el caso número uno de matrimonio es la atracción física de uno y otro. Y no se fijan, falta de conocimiento en las cosas de Dios, por conocer a su cónyuge, estudiar lo profundo de ellos. Y eso a través de los años, el matrimonio no ha tenido éxito en los últimos años, especialmente después del COVID. Cuando yo estaba haciendo un estudio de estos, hermanos, en el año 22, llegué a una conclusión donde hubo más matrimonios, perdón,
más divorcios que matrimonios. Y qué difícil fue para la humanidad que nosotros estábamos viendo esto. Y es el país número 1 donde las parejas se dejan más que en otros países. Este es un tema, hermanos, muy profundo y bastante complicado. La mayoría de las personas pueden decir con claridad que los dos temas más difíciles para un predicador es presentar es el matrimonio y el otro, no, el divorcio no, la ofrenda. El matrimonio más o menos lo podemos pasar y rechinan los dientes, pero como quiera, hermano, gracias y que Dios te bendiga. Pero en la ofrenda a veces no nos quieren ni saludar. Este peladito cree que tengo todo el dinero del mundo, ¿o qué? Pues, y ¿por qué debo de hacer esto? ¿Y por qué aquello? Y wow, ¿por qué? Porque no le estamos pegando en el corazón, le estamos pegando en la cartera. Pero quiero que entiendan, hermanos, que no es el predicador, es Dios el que estableció el matrimonio. Y ese es un sacramento divino. El otro sacramento divino, la cena del Señor. Y nosotros tenemos que obedecer la voluntad de Dios porque para eso fuimos creados. Y fuimos creados primeramente espiritualmente. Pero el materialismo y lo físico, lo sexual, vino a ser parte de las consecuencias del pecado. Y claramente lo hemos visto. Pero noten, hermanos, que Timoteo está diciendo, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aversadores de lo bueno. ¿Es bueno venir a la iglesia? ¿Es bueno alabar a Dios? Pedro, cuando ve la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, le dije, es bueno, Señor, que estemos aquí. Y ¿sabes qué? Te vamos a hacer una enramada a ti, te vamos a hacer una enramada a Moisés y otra a Elías. Y se oye una voz del cielo que dice, nada de eso. Este es mi Hijo amado, en quien tengo compaciencia, a él oír. Esta mañana, hermanos, hemos venido a oír la palabra de Dios. Y debemos de sujetar nuestra vida a los mandamientos y a los estatutos que Dios ha puesto. ¿Queremos ser bendecidos por Dios? Alabemos su nombre, hermanos, y obedezcamos su palabra. Gracias por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Gracias por el esfuerzo. Gracias por la manifestación de fe, porque sabemos, hermanos, que hemos venido a alabar a Dios en espíritu y en verdad. Con esto quiere decir que nuestra adoración, hermanos, no es como yo quiero, hermano Héctor. ¿Por qué? Porque quizás algunos de nosotros, hermanos, y yo me ha tocado que he convertido a algunas personas, dice, hermano, pero yo toco bien la guitarra, nomás el próximo domingo, después de que me bautice, quiero pasar y párele ahí, hermano. La música instrumental no es parte de la adoración de la iglesia del Señor. Hay cosas que Dios acepta y hay cosas que Dios rechaza. Y una de las cosas que Dios acepta es la total obediencia a la palabra de Él. A 2 hermanos se les dio un mandamiento de hacer ofrenda. Ofrenda a Dios. Uno se llamaba y el otro. Y los 2 trajeron ofrendas a Dios, ¿sí o no? ¿De cuál ofrenda se agradó a Dios? Pero ¿por qué? Si Caín le adoró también. Los 2 fueron a adorar, hermanos. Los 2 hicieron santuario. El problema, hermanos y amigos que nos están escuchando, es que solamente Abel obedeció la palabra de Dios. Y la desobediencia por causa de la atracción del mundo, como mencionaba el hermano Juan, es que el mundo nos atrae, hermanos, a hacer las cosas como yo quiero. A amarme a mí, deleitarme en lo que es mi conocimiento, lo que es mi sabiduría. Y por eso el verso 4 está diciendo, traidores, impetuosos, infatuados. Una persona infatuada, hermano, es una persona que tú no le puedes enseñar nada porque ya todo lo conocen. Ya todo lo llenan. Tienen un cuerpito, hermanos, así de chiquito y una cabeza de el Incredible Hulk. Porque todos lo saben.
¿Perdón, hermano? Y a veces la infatuación viene también porque como tienen dinero, tienen poder y quieren hacer las cosas como ellos quieren. Pero Dios quiere que nosotros hagamos las cosas como Él quiere. Y noten entonces ahí Primera de Juan, capítulo 2, verso 14 y 15. Hermano Oscar, por favor, nos lee. Piense muy bien. Porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, que habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis las cosas del mundo. Hermanos, ahorita el mundo le ofrece, haz la vida como quieras vivirla. Suéltate la greña. Nomás hay una vida y hay que disfrutarla. Si ya no estás de acuerdo con la mujer que tienes, pues búscate otra y llévatela a Cancún, llévatela por allá a Tampico, ¿verdad? O disfruta la vida porque después de que te mueras ya no va a haber nada. Se acabó todo. Pero hermanos, el patriarca Job, desde el Antiguo Testamento preguntó, ¿habrá vida después de la muerte? Y la respuesta de Dios es que sí, hermanos, que hay vida. Cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, ¿qué les dijo? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay una vida eterna, hermanos, preparada para nosotros, los hijos de Dios, los que hemos obedecido el Evangelio, los que nos hemos sujetado a la voluntad de Dios, los que nos esforzamos día con día a llenar el propósito con el cual fuimos criados. La iglesia del Señor fue criada, hermanos, para que glorifiquemos el nombre de Dios, para que seamos la sal del mundo, para que seamos la luz del mundo, para que proclamemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde? A todo lugar. Mateo capítulo 28, versos 18 en adelante, el Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, les dice, toda autoridad me es dado en el cielo, por tanto, ir a ser discípulos, ¿a dónde? Tenemos un trabajo grande, hermanos, un trabajo que Dios le ha dado a la iglesia a través del mandato apostólico y a través de la delegación de autoridad dada a los apóstoles a través de su palabra. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas. He aquí que estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Dios está aquí, hermanos. Y me siento agradecido porque nos da bendición y nos da guía a través de su Santo Espíritu. Pero para esto tengo que tener cuidado de los obstáculos, del reto que representa para mí acercarme a Dios y haber hecho semejante a Dios, porque si Dios es Espíritu, usted y yo, hermanos, somos embajadores ¿de quién? Embajadores de Cristo, hermanos. Por esa razón, hermanos, muchos de nosotros queremos hacer lo mejor que está de nuestra parte, porque Pablo dice que nosotros somos cartas leídas ¿por quién? Por el mundo. El mundo espera, hermanos, que nosotros seamos personas espirituales. El mundo espera, hermanos, que actuemos con la divinidad de Dios. ¿En qué manera? En el amor que Él nos dio, que Él manifestó. En la manera en la cual, hermanos, Él nos amó. Y en la manera en la cual Él nos perdonó. Cuando nosotros miramos estos conceptos, vamos a mirar entonces cómo el mundo ha deshecho el concepto espiritual. Abran sus Biblias en Mateo, en el capítulo 19.
versos 1 en adelante. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Cuáles son las causas, hermanos, por las cuales muchos de nuestros hijos han venido a decirnos, papá, mamá, pues ya no puedo aguantar a Chupitos o a María o a Juana, como le llamen? ¿Pero por qué? Me dijo, no, hombre, pues es que es bien corajuda, es bien enojona. Y es más, ni lonche me echa. Y ya por eso ya no quiero estar con ella. El Señor Jesucristo, hermanos, sabiendo el pensamiento de los judíos y de los fariseos de aquel tiempo, Él les responde y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Una vez más, fíjense que la sentencia de varón y hembra viene a resaltar aquí, porque el matrimonio bíblico, el matrimonio espiritual, el matrimonio bajo el diseño de Dios, es un hombre y una mujer. Y el segundo propósito, hermanos, lo vamos a mirar, ¿por qué quebrantar el diseño de Dios nos lleva al error y al pecado? Es porque Dios quería, hermanos, que el hombre sojuzgara al mundo y se multiplicara en la tierra. ¿Fue ese mandamiento de Dios, sí o no? ¿Verdad que sí, hermano Juan? Crecer y multiplicados. Primeramente le hace ver, y esto es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, que la iglesia es un mundo espiritual, porque Dios es espíritu y esa misma espiritualidad debe regir hoy en día en nuestras vidas para la honra y la gloria de Dios. Pero lamentablemente, hermanos, nuestra sociedad, la falta de moralidad y la tendencia sensual e ideológica de las genealogías del hombre hoy en día, nos dejamos llevar, hermanos, por el placer y las cosas del mundo, porque nos llama la atención. Pero Él les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. El segundo punto, entonces, hermanos, es mirar que hasta dónde implica el mandamiento de Dios, hasta dónde rige. Así que ya no son dos, sino uno, una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por eso estamos estudiando esto, hermanos, porque hay muchos obstáculos, hay muchos retos que nos están separando de Dios. Hay cosas, hermanos, que nosotros hemos faltado de enseñarle a nuestros hijos. Y es una grande responsabilidad, especialmente con nosotros, la congregación aquí en Bond Street. ¿Se fijaron cómo quedaron vacías las bancas casi? ¿Por qué? Porque la mitad de la congregación son nuestros jóvenes. Y nuestros jóvenes necesitan edificar la casa espiritual basado en el conocimiento de Dios, hermanos. Basado en su palabra y en la responsabilidad y en las implicaciones de lo que es el matrimonio. Y en nosotros está la responsabilidad de enseñarle esto. Y Él les dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Hermanos, Salinas, lo que ha pasado, hermanos, es de que en estos tiempos todo ha cambiado. La tecnología y las ideas del hombre y las filosofías del hombre se han envuelto tan grandemente que están deteriorando el concepto moral y la pureza sexual de lo que es el matrimonio. Ahí en el trabajo,
No estoy haciendo comerciales. Pero ustedes saben que por muchos años yo he vendido carros. Y sí, señor, ok. Y ayer casi me voy para atrás, hermanos. Pues es su esposa. No, nomás estoy viviendo con ella. ¿Cuántos años tiene? Pues 10 años. Bueno, de acuerdo a la ley de Texas, estás casado como quiera. No, pues es que no me he casado porque tengo una allá en El Salvador, tengo una allá en México. Wow. Y no sé si le tomé foto o no, hermanos, pero me quedé sorprendido yo y ojalá que no vea porque todavía no me compra. Llegó un colombiano, hermanos, del tamaño de nuestro hermano Salinas, grandote. El pelado, mira, caminaba así. Dije, wow, nomás debe ser un jugador de fútbol o algo. Y no, tenía su propio negocio. Y le dije, bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que te lleves el carro? Dice, pues déjame hablar con mi esposo en la torre, compadre. Dije yo, mira nomás. Así directamente, hermanos, un muchacho como unos 25 años está casado con un hombre de mi edad más o menos. Dice, a mí me encanta el carro, me gusta mucho el trato que me estás dando, pero el que me va a dar el dinero es mi marido. Un hombre diciendo, mi esposo. Wow. Si fuera en mí, hermanos, yo no le quisiera vender a este hombre, pero si me niego me van a correr del trabajo. Me pueden demandar. Y como les he dicho, aquí en la iglesia, si uno de estos hombres viene y me pide que lo case, pues me van a meter al bote. Así que prepárense para ir a visitarme porque no los voy a casar, hermanos. Porque al principio, hermanos, no fue así. Varón y hembra los hizo Dios. Y por eso, hermanos, el amor es la esencia de la espiritualidad, donde Dios es espíritu, pero también Dios es ¿qué? Es amor. Y por amor, hermanos, nos perdonamos. Por amor, hermanos, nos humillamos los unos a los otros. Y por amor, hermanos, crecemos en el temor de Dios a nuestros hijos para que ellos no cometan el error del mundo en el cual estamos viviendo hoy en día. Yo me acuerdo del hermano Carter y se reía el hermano y decía, no hombre hermano Venegas, a veces la hermana Lili, ahí donde la ve, está pesada la hermana. Pero para no batallar, hermanos, a veces lo que hago es simple y sencillamente decirle que sí para no entrar en pleitos. Y en amor, hermanos, a veces tenemos que hacer lo que Pablo enseña a la iglesia, de que debemos de sujetarnos los unos a los otros en el temor de Dios y humillados los unos a los otros, hermanos, siendo obediente a la voluntad de nuestro Padre Celestial. El tiempo se nos ha ido y apenas estoy dando la introducción, hermanos, de qué es los obstáculos que enfrenta la iglesia hoy en día, especialmente en el matrimonio. El mundo está cambiando lo que Dios ha establecido. El matrimonio, hermanos, no es de este mundo, es de Dios y el matrimonio es santo. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios, hermanos. Bienvenidos todos los que están aquí, gracias por estar con nosotros. Vamos a concluir con una oración y le voy a pedir a mi hermano Abel que él pase y nos dirija en la oración. Después tendremos unos minutos para saludarnos y darnos la más cordial bienvenida. Si usted es visitante, por favor, llene la tarjeta amarilla que le dieron y así trataremos de estar en contacto con ustedes. ¿Estamos contentos, hermanos? Hermano Abel. Puestos en pie.